Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Es una bendición poder una vez más llegar a la intimidad de sus hogares, allá en su sala, en su comedor, allá donde está usted en su recámara. Gracias por estar pendiente de esa transmisión. Que Dios me les bendiga, sepa que le estamos extrañando bastante. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios me los guarde. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Yo quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra, un pequeño estudio de la palabra del Señor, una pequeña meditación acerca de la autoridad delegada de parte de Dios, la autoridad delegada de parte de Dios. Y el versículo que voy a tomar como versículo de inicio está en la carta a los Romanos, en su capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad es el derecho a gobernar. Toda la autoridad le pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, acá nos amonesta que tenemos que sujetarnos a las autoridades, tenemos que estar sujetos a ellas. En el día de hoy pues tenemos una alerta mundial y esto nos ha limitado a quedarnos en casa, de evitarnos el tenernos, de no reunirnos en la iglesia y también en los hogares. Pero oramos a Dios que pronto pase esto, que pronto se termine eso. La rebeldía sería una postura que nosotros, alguien que no teme a Dios puede tomar. Déjenme decirle que la rebeldía es lo contrario a la obediencia. Es el principio básico del diablo y del mundo. Mientras que el principio básico de los cristianos es la obediencia. Nosotros debemos mostrar obediencia en todas partes. Así como le obedecemos al pastor, a los líderes, tenemos que obedecerle también a las autoridades gubernamentales. Y les agradezco a todos ustedes por estar pendientes, por estar conectados. Hoy sí tenemos que estar informados. Yo sé que en ocasiones procedemos a enfermarnos por tanta información, de tanta tragedia que se vive en el día de hoy. Cada día está peor. Como lo mencionamos en uno de estos domingos, el lenguaje del día de hoy en las noticias, en la televisión, en la radio es muerte, enfermedad, pandemia, todo ese tipo de cosas. Pero en medio de todo, en medio de la turbulencia, la iglesia del Señor va a sobrevivir y va a estar de pie siempre para la gloria de su nombre. Entonces yo quiero referirme en esta noche acerca de lo que es la autoridad delegada de Dios. Una autoridad delegada es un poder y una autoridad que se recibe del cielo. Alguien que tiene autoridad delegada está representando la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y yo quiero referirme a 4 formas de autoridad, al menos en 4 formas de autoridad, al menos las que yo quiero que nos enfoquemos. La primera es la autoridad en la familia. La palabra nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que los hijos deben acatar las órdenes, o sea, sujetarse a la obediencia a sus padres. El papá es la máxima autoridad en el hogar, y luego de ello la esposa o la mamá. Después de esto, pues los hijos deben estar sujetos a la obediencia. En Efesios capítulo 6, versículo 1, la palabra enseña: hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay otro pasaje más que habla que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Entonces, en la familia, el padre debe mostrar esa autoridad. Y hoy, mis amados hermanos, varones, padres de familia, yo les exhorto en el nombre del Señor a utilizar esa autoridad para beneficio de su hogar, a llevar a sus hijos a la lectura, a la oración, a meditar y reflexionar en las cosas de Dios. Utilice su autoridad para eso. Y no necesariamente para estar dando órdenes, para estar regañando, para estar señalando, para estar martirizando a la esposa o a los hijos. Utiliza la autoridad ahora
para orientar a su familia a la adoración, a la lectura de la palabra. Es sumamente importante que si no tenemos oportunidad de reunirnos como en grupo, lo haga usted en su hogar. Vele usted por sus hijos. No permita que el diablo gane terreno en ese momento que no están ellos conectados. La palabra nos enseña que estamos en peligro de enfriarnos. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, estamos en peligro de enfriarnos, pero no debemos permitir eso. Tenemos que mantenernos encendidos en nuestros hogares. La otra autoridad que enseña la palabra es la autoridad del gobierno, gubernamental. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda la persona a las autoridades superiores. Obviamente estas autoridades son una extensión de la autoridad divina, porque Dios se lo delegó de esa manera. Y dice la palabra que el que se opone a la autoridad, a lo que Dios estableció, resiste. Nosotros como cristianos tenemos que demostrar, no rebeldía, sino tenemos que demostrar obediencia. Ese es nuestro principio. El Señor nos enseña en su palabra en cuestión de obediencia. Ahora, hay una escala de poderes con respecto al gobierno, a la entidad gubernamental mundial. Por ejemplo, los que están más arriba son los líderes nacionales. Abajo de ellos están los líderes locales. Por ejemplo, el señor presidente de la República, y luego los gobernadores y los alcaldes. Y luego seguimos nosotros los ciudadanos. La palabra enseña que nosotros tenemos que someternos, primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, que tenemos que someternos a toda institución humana. En Mateo 22, 21, el Señor nos enseñó que tenemos que darle al César lo que es del César. De manera que tenemos que acatar ese orden de autoridad. El gobierno también es una autoridad delegada. Fue lo que Jesús mismo le dijo a Pilato. Cuando Pilato le demostró y le quiso dar a conocer que él tenía poder para soltarlo. Y tengo autoridad de dejarte libre o de quitarte la vida. Jesús se refirió a él y le dijo: ninguna autoridad tuviera si no te fuera enviada del cielo. Delegada del cielo, es una autoridad delegada. El mismo Nabucodonosor tuvo que aprender con sus propias vivencias, de que no puede atribuirse todo el poder a él. Si él tiene autoridad, si tiene poder, es porque del cielo viene. El cielo gobierna. Allá arriba está alguien que está tomando control de todas esas cosas. De manera que no perdamos la calma, seamos prudentes. Si no tenemos necesidad, una vez más recalco, si no tenemos necesidad de andar en la calle, quédese en el hogar en nombre de Jesús. Haga 1000 cosas. Lea, ore, estudie, cree cosas. Evite estar expuesto al peligro. Bueno, ahora el otro grupo de autoridad, el otro escalafón de autoridad aquí en la tierra es la iglesia. La iglesia del Señor. Nosotros como iglesia tomamos como autoridad máxima a Dios, obviamente. Todopoderoso, representado en la palabra del Señor. Luego de ello están los líderes de la iglesia, los miembros, los líderes, los diáconos, los ancianos, los que ocupan cargos, oficialidad en la iglesia. Ellos son las personas que Dios ha delegado para que orienten y guíen y ayuden en la obra del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra una vez más nos exhorta que tenemos que mantener ese respeto a la autoridad que Dios en su grande misericordia ha puesto sobre nosotros. Y agradecemos a Dios porque nuestra iglesia es una iglesia sujeta y obediente, y por esa misma razón está en el hogar, está en casa. Y gracias, que Dios me le bendiga por mostrar este tipo de obediencia. No debemos desafiar los señalamientos de la autoridad. Por ejemplo, los mismos policías, ya sean los sheriffes o los constables o la policía de la ciudad de Houston, ellos tienen autoridad. Su uniforme muestra autoridad. Ellos portan un arma, eso también muestra autoridad. Su placa muestra autoridad. Utilizan también como una especie de macana, ¿verdad?, que es también muestra de autoridad. Utilizan una pistola eléctrica que es muestra de autoridad también. Entonces, su sola persona es cuestión de motivo de respeto, porque es una autoridad aquí en la ciudad.
De la misma forma los soldados, los militares, los del Army, los del Air Force. Y ahora nosotros estamos viendo la aparición de las autoridades médicas, los doctores, los científicos, los cirujanos, todas esas personas que conocen de medicina. Ellos están mostrando autoridad y vemos nosotros que los gobernadores y los alcaldes y el señor presidente tienen la par a un asesor, a una autoridad en medicina y está tratando de orientar a todos los estados de cómo debemos nosotros cuidarnos de esta situación que estamos viviendo. Y por eso también tenemos que sujetarnos. O sea, si en un momento determinado se nos pide que portemos una mascarilla, pues tenemos que hacerlo. Es incómodo y todo, pero en obediencia, pues, para no caer en negligencia o rebeldía. Porque recuerden que la rebeldía empezó allá arriba en el cielo. El diablo se rebeló en contra de Dios. Y el mundo, ese es el principio del mundo, la rebeldía. Pero el principio básico del cristiano es la obediencia. La obediencia. Muy bien. Entonces, también los maestros en las escuelas son autoridad. Los directores de las escuelas también son autoridad. Ahora, yo quiero referirme al último grupo de autoridad delegada de parte de Dios, que son los patrones en el trabajo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por alguna razón nosotros tenemos que mantener la responsabilidad que se nos delega en el trabajo. Algunos de ustedes son jefes, son managers, son supervisores, o quizá únicamente son parte del staff, del grupo de trabajo, de la tripulación de la nave. Pero de todas formas, en obediencia a Dios y por honestidad, por dignidad, por transparencia, nosotros tenemos que mostrar obediencia a esas autoridades. Son de parte de Dios. Si usted le desobedece al patrón, le está desobedeciendo a Dios, a menos que el patrón esté actuando en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que ellos tienen la autoridad en sus manos. Hermanos, mi deseo con todo mi corazón es que podamos nosotros aprender a obedecer. El principio de la autoridad es ser obediente, estar sujeto. El centurión le dijo a Jesús esto. Dice, yo soy hombre que tengo autoridad. Un centurión era una persona, un militar, que tenía el cargo de sobre 100 soldados romanos de aquel entonces. Y él ve a Jesús y lo ve a Jesús como una autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y le dice, ni siquiera miró a Jesús, mandó a decirle, le envió el mandado con uno de sus discípulos. Y le dijo, díganle a su señor, al maestro, que yo soy autoridad, pero estoy bajo autoridad. Hay quien está sobre mí. Así también, yo ordeno algo a uno de los soldados y ellos hacen caso, ellos van y vienen. Así también, le dijo, tú tienes autoridad, solamente di la palabra y mi siervo será sano. O sea, el principio de la autoridad es estar sujeto. Seamos nosotros ejemplo, mostremos, prudencia, no caigamos en rebeldía, no veámonos en el espejo de los malos ejemplos. La gente, algunos peleando con la autoridad, otros según esto, pues que Dios los va a guardar y mira dónde están. Lamentablemente, nos faltaría tiempo para contar la cantidad de casos que han pasado de gente enferma porque no obedece a la autoridad. Mis amados hermanos, el consejo de esta tarde, esta noche, en el nombre del Señor es que estemos tranquilos, hagamos lo que Dios nos pide, obedezcamos, sujetémonos a las autoridades superiores y oremos por ellos. Pablo le dice a Timoteo que tenemos que orar por las autoridades para que tengamos una vida sosegada y quieta aquí en esta tierra. Permítame hacer una oración. Yo quiero bendecirle. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Vamos a procurar el día de mañana también, una vez más a las 8 de la noche, transmitir este mensaje. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me has concedido de estar delante de tu presencia y con mis hermanos escuchando en sus hogares a través de este estudio de tu palabra. Te rogamos por favor en el nombre de Jesucristo que la bendición de tu presencia esté sobre cada uno de ellos. Te doy gracias por mi esposa, te ruego en el nombre de Jesús que siga sanando, Señor, su estómago, siga restableciendo por completo su salud.
Te ruego que bendigas a todos mis hermanos que están quebrantados de salud. Pon tu mano poderosa. Suple todas las necesidades en los hogares de nuestra iglesia conforme a tu grande misericordia. Permíteme, Dios, que podamos esperar hasta el tiempo en que tú has establecido para seguir tratando con el mundo, mi Dios. Glorifica tu nombre. No permitas que ninguna familia, ningún hermano, ninguna hermana, nadie se enfríe, se acomode o, Señor, empiece Señor amado, a olvidar lo que ha recibido aquí en tu casa. Manténnos conectados. Permite que estas transmisiones sean suficientes para motivar y animar a tu pueblo, para estar siempre de pie en medio de toda circunstancia difícil. Te damos a ti toda la gloria y gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.